¿Lista? Sí. Vamos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast que se llama Trazo Bien Hecho. Este es el tercer capítulo y esperamos que sea el primero, que no se grabe dos veces como las anteriores. Y el día de hoy pues tenemos otro tema bastante bueno que se relaciona con todo lo que ya hemos venido hablando en no más bien en esta temporada, sobre cómo estamos aprendiendo a entrar en la vida laboral, a conocerla. Ya pasamos por la etapa de las experiencias, en esta etapa de postularte, las entrevistas, el CV, todo este como mix de prepararte para estar en el trabajo. Y ahora vamos a empezar a cuando ya estás trabajando, ¿no? Este capítulo justamente trata de cuando trabajar mucho no significa siempre que estás aprendiendo. ¿O qué opinas al respecto, Quilla? Sí, exacto. O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado esta frase de tú sigue trabajando duro y las cosas buenas van a llegar por sí solas, o se te va a reconocer luego si estás trabajando muy duro, muy duro? Nos la han dicho nuestros papás, nos las han dicho nuestros jefes, familiares, todos nos dicen, échale muchas ganas y las recompensas van a llegar solas. Sin embargo, no siempre es así. ¿Por qué? Pues porque a veces no siempre se nos valora el trabajo, Sí. porque, como dice Alo, no siempre trabajar duro significa que estás aprendiendo o que estás agregando valor en el puesto que estás. Justamente, que de hecho pues se relaciona mucho con que a veces conocemos personas cercanas a nosotros, papás, hermanos, amigos o incluso nosotros mismos, que hemos pasado por esta etapa de no saber si realmente estamos aprendiendo, ¿no? Sí, A veces llegamos a nuestro trabajo, nos sentamos largas horas, pero exacto. no sabemos si realmente estamos sacando un propósito de ahí, que es tal cual lo que vamos a hablar pues ahorita en este capítulo. Sí, y justo para este capítulo nos ayudó mucho una persona, obviamente va a quedar anónima, nos mandó una historia. Y por cierto, si quieren enviarnos sus historias, que nosotros podamos analizarlas, que podamos darles consejos, para que podamos aprender todos, pues sí, juntos, pues están más que bienvenidos. Esta historia nos la mandaron y pues creímos que empataba muy bien con lo que queríamos platicar y transmitir el día de hoy, ¿no? Así es. Pues adelante, vamos a Perfecto. empezar con esta historia. Súper, pues entonces dice así, justamente como les mencionamos, nos vamos a poner su nombre y vamos a usar algunos nombres pues clave, sí, Genéricos. genéricos. Entonces, Pues básicamente, Daniel nos contó que consiguió su primer trabajo a los 23 años en una empresa de logística. Era su primer empleo serio y quería demostrar que podía hacerlo bien. Así que hizo lo que muchos hacemos cuando empezamos. Llegaba antes que todos, lo típico, ¿no? Contestaba correos a cualquier hora del día y aceptaba cualquier tarea que le asignaban. Si alguien necesitaba ayuda, Daniel siempre decía que sí. y es típico, ¿no? Llegar primero, irse último, es muy normal. Y así nos cuenta Daniel que pasaron 5 años trabajando prácticamente todos los días con la misma intensidad, con la misma fuerza. Y Daniel nos decía en el mensaje, no estaba convencido de que mientras más trabajaba, más iba a crecer. Pero entonces ocurrió algo que lo hizo replantearse muchas cosas. Que cuántos no nos sentimos identificados, ¿no? Justamente eres Totalmente. como esta parte muy proactiva de decir, y tú mándame el mensaje a cualquier hora. Yo Sí. voy a estar disponible y yo te voy a contestar cuando pueda. Todo eso siempre dar todo de nosotros, ¿no? Pero bueno, también nos dice que la empresa pues contrató a alguien nuevo, que eso también suele pasar mucho. Y en el mensaje Daniel nos dice, bueno, vamos a llamarlo Santiago. Nos dice que Santiago tenía 24 años y apenas llevaba unos meses en la empresa. Un día coincidieron en una reunión importante con los directores y estaban hablando sobre problemas que llevaban meses afectando a la empresa y que nadie encontraba solución. También muy típico, de todos lados. Entonces Santiago levantó la mano en esta junta
hizo 3 preguntas muy simples para entender el problema, pero dice aquí que nadie había planteado, que nadie había planteado antes, por eso mismo. Después de eso propuso una solución que pues al final de cuentas ayudaba a ahorrar a la empresa mucho tiempo y muchos recursos. Daniel nos dice que en ese momento la sala se quedó completamente en silencio y que el director lo miró y le dijo a Santiago, esto es exactamente lo que necesitábamos. Que a ver, creo que estas situaciones sí suelen pasar, ¿no? O al menos no estoy diciendo que todos, pero sí puede que varios de ustedes ya hayan experimentado esa situación en la que estén en una junta y tal vez lo habían pensado, pero por el miedo a lo mejor a no tomar la palabra o a decir, tal vez mi idea no es tan buena, entonces me la voy a Soy ahorrar. nuevo, ¿qué puedo decir yo? No creo que me hagan caso porque También. soy el nuevo. Pues no lo voy a decir. Pero está la otra parte de la gente aventurada que no tiene como esta parte de decir, pues tal vez si funciona, chicle y pega si le digo. Sí. En la misma parte, Daniel nos cuenta que pasaron 3 meses y Santiago fue promovido. Daniel nos dice en el mensaje que ese día se sintió muy frustrado, que creo que es muy normal. Porque llevaba 5 años trabajando sin parar y el ascenso era para alguien que llevaba menos de 1 año. Que también pasa muy, muy seguido y es normal, o sea, es normal sentir esta frustración muy porque normal. pues al final de cuentas tú llevas mucho tiempo trabajando, echándole ganas, saliendo al último, llegando siendo el primero en llegar. El último en irte a veces, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, pues sí frustra mucho y es normal. Entendemos mucho a Daniel. Entonces Daniel decidió preguntarle a su jefe qué es lo que había pasado, porque él no había recibido ese ascenso en vez de Santiago. Su jefe lo escuchó, obviamente, y le dijo y le dijo algo que Daniel nunca olvidó. Daniel, tú trabajas muchísimo, pero... bueno, y nadie duda de eso, pero Santiago no solo trabaja, aprende todos los días. Que bueno, al final de cuentas, pues sí es cierto, como les mencionábamos en capítulos anteriores, el hecho de tú ser como un poquito más proactivo de lo que normalmente te piden, pues te da este pequeño plus de decir, bueno, voy a proponer esta idea, oigan, podemos hacer esto, está muy padre esto, ¿qué tal si hacemos esto? Sí salir como de esta frase que dice dejar de estar siempre en la caja, ¿no? O sea, como que salir fuera de estos 4 muros que a nosotros mismos nos imaginamos y siempre ser más aventureros. Ahora, también nos dice que su jefe le añadió algo que a Daniel le impactó muchísimo, que fue, pues tú tienes 5 años de experiencia, tienes 1 año de experiencia repetido 5 veces. Que aquí esta frase me hubiera traumado si me lo hubieran dicho a mí. Es que está fuertísimo, imagínate, porque tu primer pensamiento es, ok, 5 años haciendo lo mismo, pues desperdicié 5 años entonces. Bueno, es que depende de cómo lo veas, ¿no? A lo mejor Daniel pensó que no los estaba desperdiciando, claro, pero realmente si lo vemos por el lado del jefe, el jefe estaba diciendo, oye, pues eres una persona que sí cumples con lo que te pedimos, la verdad es que eres muy responsable y todo, pero ¿dónde está la parte que nosotros esperábamos también de ti, ¿no? Que es este contraste muy grande de, pues, contratar a una persona solamente por lo que sabe hacer o también por lo que nos puede dar más, ¿no? Exacto, exacto. Y al final de cuentas creo que lo que nos podemos llevar de esta historia y con estas fuertes declaraciones del jefe, pues es que justo es eso, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo en tu día a día para determinar o para asegurarte que tú estás agregándole valor a lo que haces? Que estás retándote todos los días a aprender algo nuevo, que estás retándote a implementar cosas nuevas que pueden al final a lo mejor mejorar los procesos, mejorar las interacciones, mejorar el ambiente laboral. Sí, justamente. A ver, ¿qué es esa parte que a lo mejor muchos se han de estar cuestionando ahorita? Oye, Alo, pero pues, ¿qué onda? Yo la verdad es que sí soy súper proactivo y la verdad es que en la empresa donde estoy nunca toman en cuenta lo que digo. O tal vez ustedes piensan que realmente están siendo proactivos y realmente no lo están siendo y solo están cumpliendo con lo que les piden, ¿no? Que muchas veces yo he escuchado yo no voy a dar más de lo que no me piden, ¿no? No voy a dar ese mínimo esfuerzo.
Entendemos que a veces hay motivos por los cuales la gente piensa así y lo respetamos totalmente, pero para aquellos que apenas están emprendiendo esta parte de entrar al mundo laboral, que es su primer trabajo, sí, en efecto, sirve mucho el llegar puntual, contestar mensajes si quieren a destiempo, ¿no? No es lo normal tampoco, que ya después lo vamos a ver también, pero no solamente esperan eso de ustedes, y más porque vienen frescos, o sea, es decir, traen lo más nuevo de lo que les enseñaron en la escuela, o a lo mejor muchos vienen de estudiar una maestría, un doctorado, traen lo más actualizado. He visto muchas empresas que, por ejemplo, no se atrevían a incursionar en esta parte de usar ChatGPT, las tools del IA y todo eso. Y hay jóvenes que propusieron nuevos procesos, nuevas implementaciones, nuevas asistentes virtuales, en nuestro caso también, que ayudaron mucho a que la proactividad del ser humano fuera muchísimo más eficiente, acompañada de esta parte, ¿no? Entonces muchas empresas le perdieron el miedo a usar estas herramientas porque hubo una persona que dijo, usémosla, no vamos a perder nada, ¿no? Y mientras tanto, hay otros que prefieren quedarse en esta zona de confort, que lo entendemos, y lo vuelvo a repetir, está bien, pero no siempre es lo más adecuado. Sí, al final de cuentas es retomar el mensaje del principio, ¿no? Estás trabajando sin cesar, estás trabajando muy duro, pero estás aprendiendo realmente, estás aprendiendo de la industria en la que te desenvuelves, estás aprendiendo de tu trabajo, porque cuando tú aprendes de qué va el trabajo, cuáles son todas sus características, propiedades, cualidades, etc., es cuando tú puedes en realidad, pues justo lo que decías, ¿no? Empezar a promover el uso de herramientas nuevas o actualizadas, nuevas dinámicas, etc., ¿no? Entonces, ¿cuáles dirías tú que son las 3 herramientas o 3 cosas en las que uno se tiene que enfocar para poder asegurarse que está aprendiendo y no solo está trabajando, pues por trabajando duro? Nada más, ¿no? Bueno, a ver, la primera, que creo que es una de las más importantes, o que al menos nosotros tenemos un poco más de experiencia en ella, porque en la empresa en la que trabajamos sí es parte como de la cultura de la empresa. Estamos hablando de este gran tabú que tienen las empresas, al menos puedo decir mexicanas, que es el dar feedback, ¿no? Tener esta parte del feedback constantemente, no solamente yo como líder, jefe, director, lo que sea, hacia las personas con las que estoy trabajando, liderando, o mis subordinados, sino también nosotros como líderes, jefes o directores, estar abiertos a recibir este feedback. Pero a ver, no les estamos diciendo que el feedback, tú puedes llegar y decirle, oye, yo siento que has estado haciendo un buen trabajo, pero la neta esas caras que me estás haciendo a veces no son las correctas. No. Hay una manera de llevar un feedback. De hecho, hay como métodos, hay libros que hablan sobre cómo ayudar a tu equipo a empujar con esa parte por medio del feedback. Pero realmente es seguir una línea totalmente profesional. Claro. ¿A qué nos referimos con esto? A que siempre den el feedback por la parte que puedan ayudar a la persona a impulsarse, no sobre algo personal hacia la persona, ¿no? No sé, un ejemplo, por ejemplo, o sea, que nos podrías dar o comentar de lo que hemos nosotros tenido experiencia. O sea, sí, lo que dices, nunca enfocarse en la persona, sino en la situación que está pasando, ¿no? Porque si tú empiezas y llegas con esta actitud de, oye, es que estoy viendo que eres muy flojo, que no estás llegando a tiempo, ¿no? Pues ahí literalmente ya te estás yendo contra la persona, ¿no? Y contra su ego, pues al final también contra su dignidad, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, en vez de decirle, oye, es que eres un flojo, es más bien, oye, he notado que has estado llegando tarde. Esa es la situación, ¿no? La situación es que está llegando tarde. Sí. Entonces, he notado que has estado llegando tarde. ¿Qué es lo que está pasando, no? Si tú estuvieras llegando temprano, pues a lo mejor aumentaríamos nuestra productividad, el equipo notaría más tu presencia, cosas así, ¿no? Pero al final de cuentas justo es no irse contra la persona, sino contra la situación que está pasando, ¿no? Sí, que hay una frase muy importante que me quedé hace mucho tiempo que un compañero me compartió, y desde ahí creo que sí cambió un poquito mi perspectiva, no solo sobre el feedback, sino también cuando hay personas que justo no saben darlo, o que no están acostumbradas y solo te quieren corregir por ayudarte en algún punto. Y es que
se va a escuchar a lo mejor hasta muy funable, pero mi compañero me decía, es que no están enojados contigo por tu persona o por cómo eres como persona. Están enojados contigo por la parte que afecta el área Claro. laboral. Eso quiere decir que sí, a lo mejor su jefe los puede regañar, no de la manera más adecuada o como se los comentamos. Un feedback no es un regaño, ¿eh? Eso totalmente lo tenemos que recalcar. El feedback no es un regaño, sino obviamente es una parte que ayuda al líder a ayudar a crecer a su equipo y viceversa. Sí. Entonces, justamente nunca se enfoquen en hacerlo para herir a la persona, porque si ya están buscando esa parte, ya estaríamos hablando de otros temas muchísimo más elevados que no están relacionados con esta parte del feedback. Sí. Ahora, hay un tipo de feedback que sí se puede y hay otro que no se puede, que es, por ejemplo, el compliment sandwich. ¿De qué se trata? Compliment sandwich literalmente solo es antes de dar tú el feedback, que al final de cuentas, como dice Alo, la intención es mejorar algo. Pues tú le metes la parte de, es que eres una excelente persona, pero estás llegando tarde, ¿no? Es esa parte de siempre empezar con algo bueno, pero ya darle luego el golpe al final, ¿no? O después de eso. Que al final de cuentas, pues lo que pasa a veces es que llegas a confundir a la persona, no sabes si estás llegando en modo serio, en modo cotorreo, a veces se puede ahí confundir un poco, ¿no? Exacto, ¿no? Como que siento que hasta la persona puede decir, ay, pues me dijo que hacías muy buen trabajo. Y con eso se queda ya. Y ya después de eso deja de escuchar, ¿no? Tal vez voy a llegar un poquito temprano, pero me dijo que hacías muy buen trabajo. Entonces sí se fijan cómo distorsiona lo que realmente queremos mandar, o sea, como a entender. Entonces siempre normalmente háganlo. Evidentemente tiene que ser face to face, aunque muchos digan, es que me cuesta muchísimo trabajo, no lo puedo hacer, pero realmente eso les va a ayudar a su equipo si lo hacen de la manera correcta o como se les estamos aconsejando. Ahora, ¿cuál es la segunda que tú verías que también, por ejemplo, alguien como Daniel tuvo que haber tomado en cuenta? Yo creo que la reflexión diaria, el tú sentarte y saber qué es lo que estás haciendo, el por qué lo estás haciendo, para qué. Y sí, de esas dos, el cómo y para qué, creo que son de las preguntas que te tienes que hacer diariamente para saber tú por qué, bueno, para evitar más bien que lo que estés trabajando lo hagas solo por inercia, ¿no? Ya sin pensar qué es lo que estás haciendo verdaderamente. Al tú estar reflexionando qué es lo que estoy haciendo verdaderamente y a lo mejor desmenuzarlo y saber cada parte de las tareas que tú estás elaborando, es ahí cuando tú te puedes dar cuenta qué puedes mejorar. Porque al final lo que Santiago hizo fue, entendió el problema. También eso. Entendió el problema, lo reflexionó, a lo mejor, sí, a lo mejor a todos nos toma más días, ¿no? A lo mejor Santiago es un genio y lo pudo cachar de inmediato, ¿no? En esa misma junta. Pero hay veces que esos problemas duran bastante tiempo. Entonces lo que tú puedes hacer es diariamente plantearte el problema, entenderlo, estudiarlo y llegar a esa conclusión a la que a lo mejor Santiago llegó en un momento, pero tú puedes llegar, al final de cuentas, Daniel tuvo 5 años, ¿no? 5 años en los que pudo haber pensado cómo solucionar ese problema, porque ese problema no surgió de la nada, ese ya estaba. No, sí, porque lo mencionó justo el jefe, ¿no? Era un problema constante en el que estaban trabajando y que nadie había encontrado solución. Exactamente. A lo mejor Santiago sí es un genio, pero lo que pudo haber hecho Daniel fue sentarse todos los días, pensar, reflexionar sobre las actividades que hacía. Exacto. Qué es lo que estaba haciendo bien, qué es lo que estaba haciendo mal, cómo se podía mejorar lo que estaba haciendo y pues a través de eso llegar a una conclusión o una resolución, ¿no? de esos problemas. Sí, a ver, eso de que te toma más días que otras personas, pues claro, porque también todos aprendemos y razonamos de una manera totalmente diferente, ¿no? Por eso dicen que cada cabeza es un mundo, pero lo que sí estuvo un poco, y ahorita me lo pregunté justo cuando lo estabas mencionando, el hecho de que Daniel llevaba 5 años y esta problemática, bueno, exactamente no sabemos cuándo llevaba, pero al menos Daniel ya estaba cuando la problemática existió. Entonces, imagínense cuántos Danieles había en esa sala de juntas y solo hubo un Santiago que se atrevió a decir, pues, ¿por qué no hacemos esto, no? Exacto. O sea, ¿por qué no lo hacemos de esta manera?
que son analogías que también de repente vemos en las películas, ¿no? Que de la nada llega este nuevo miembro de la empresa o, por ejemplo, Sí. yo qué sé, como en Toy Story, donde Buzz llega y wow, todo es padrísimo solo porque se acaba un rayo láser y todas esas cosas. Sí. Pero realmente es justo el toque que tú le puedes brindar a la empresa. También hay algo, o sea, una frase o algo así que me compartieron hace poco, que es justamente cuando una persona llega a un trabajo, tarda 3 meses justo en ver el impacto que esta persona tuvo en el equipo, en la empresa Claro. y en el área donde está. Entonces, si en estos 3 meses a lo mejor tu jefe no notó como, pues, este encanto que Santiago tuvo desde el primer momento en el que estuvo Sí. en la sala de juntas, probablemente sí se va a escuchar un poco feo, pero formas parte del montón, pues, que solamente va y hace lo que cumple, ¿no? Y eso de repente sí siento que te hace muy recomendable o no tan recomendable cuando digan, oye, necesito una persona que neta sepa moverse, sepa hacer esto, y lo primero que salga va a ser, pues Santiago. Ujú. Porque nunca se pasó un Daniel por la cabeza, ¿no? Y Exacto. es por todo este impacto que justamente tiene lo que pasó. Exactamente. ¿Y cuál sería la tercera? Pues la tercera es justamente esta mejora continua que buscan las personas, ¿no? O sea, es decir, ¿qué tanto estás tú capacitándote siempre como para tener estas nuevas ideas en la empresa, ¿no? A ver, nosotros normalmente ya como que buscamos proponer más cosas, pero hubo herramientas que nos brindaron el Claro. proponer más cosas en nuestros equipos internos, ¿no? No nacieron así como que, pues de la nada. Lo vimos probablemente en otro lado, quisimos ponerlo a prueba con nuestros equipos, pero eso habla de que nosotros buscamos también cómo prepararnos, ¿no? La prueba está que de repente vimos que no había una guía de cómo moverte en el mundo adulto, Sí. un podcast, ¿no? O de la nada, pues, oye, fíjate que la productividad del equipo está bajando, pues hay que hacer tal juego, hay que hacer tal actividad para conectar con ellos. Oye, y si metemos esta parte de aquí, a veces hasta suena muy tonto, pero cambiarle el color a algo y el diseño es algo que los motiva a entonces querer aprender el contenido que está ahí. Entonces siento que el hecho de tú prepararte constantemente, buscar cursos, a lo mejor, oye, que vi que esta persona se dedica, no sé, a capacitar personal para el liderazgo, para discursos, oratoria, para lo que sea que les brinde, siempre traten de buscar eso. Y si sus jefes no se los dan, siempre pídanlo. Oye, nos hace falta como Sí. esta parte de, ¿por qué no leemos un libro al mes todos juntos? ¿O por qué no nos damos un retiro incluso espiritual? Lo que sea que les ayude a abrir su mente y a proponer nuevas ideas. ¿O qué opinas al respecto de eso? Sí, 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 totalmente. El analizar en qué estás fallando es lo que al final va a ayudarte a encontrar soluciones, ¿no? Claro, o sea, definitivamente creo que eso es algo muy importante. Buscar trainings, todo lo que tenga que ver, incluso meterse a estudiar pues una maestría, buscar más de lo que ya tienen, siempre les va a abrir el famoso abanico que siempre menciono, que va a ser literalmente que ustedes puedan hacer o ser recomendables en donde sea. Sí, o el paradigma nada más, ¿no? El abrirte la mente, conocer nuevos mundos, conocer nuevas cosas, también ayuda mucho a alimentar esa búsqueda por mejorar, ¿no? O esa búsqueda por encontrar cosas nuevas, aprender cosas nuevas. Tener un propósito al final. Sí, también, sí, 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 exacto. Y justo entonces, para recapitular, son tres. La primera es la reflexión, retroalimentación, obtener retroalimentación y darla. Y Justo la mejora la continua, mejora, ¿no? exactamente, mejora continua, para que las anoten. Justo para que las tomen en cuenta y digan, a ver, si lo hago, no lo hago, lo puedo hacer mejor, ¿qué cambiaría? Exactamente. Y yo creo que una de las cosas que de aquí en adelante, después de ver este podcast, tienen que hacer es preguntarse al final de sus días laborales ¿solo estuve ocupado o de verdad aprendí algo? Lo que hice, lo hice intencionalmente y puedo recuperar esto de la tarea y el día de mañana puedo mejorar en esto. Yo creo que es algo muy importante que normalmente nunca nos hacemos. Como que siempre que terminamos de trabajar es como,
ya por fin se terminó la hora laboral, ya me voy a mi casa a hacer lo que más me gusta, o ay, por fin de semana, pero nunca cerramos con esta reflexión de, Exacto. oye, lo que yo hice hoy sí tuvo impacto en mi equipo de manera positiva, ¿qué podría cambiar? ¿Qué más podría hacer por los demás, por la empresa? Abre mucho esta parte de también autorreflexión, de Sí. ver si lo estamos haciendo con propósito o no, o de ver si lo que estamos haciendo nos gusta o no nos gusta. También, sí, sí, sí. ¿Qué, aparte de eso, qué otra cosa nos dejas con este capítulo, Quillo? Sí, recuerden, es una frase ya muy usada, pero creo que va muy relacionada a esto, el trabajar inteligentemente trabajar inteligentemente en vez de trabajar duro. Es lo que estamos diciendo, ¿no? El trabajar inteligente, ¿qué es? Pues reflexionar lo que dices, saber por qué lo estás haciendo, encontrar mejoras y usar tus capacidades también a pro de encontrar estas oportunidades, ¿no? Perfecto. ¿Tú qué dejarías? Yo creo que lo que sí dejaría es esa parte de dedicarte un tiempo a ti al final del día para hacer un cierre contigo mismo. Se va a escuchar un poco loco, porque justo hoy en la mañana escuché a una persona decirle a una señora, oiga, pues usted va al psicólogo o se ve usted misma al espejo para todo. Entonces yo creo que es combinarte tú mismo y decir, oye, lo que hice hoy sí tuvo un propósito o no. Y creo que algo que normalmente yo sí hago, que les recomiendo mucho, es siempre estar pensando en qué puedo hacer mañana para que mi equipo tenga una mejor conectividad, qué puedo hacer mañana para que mi equipo, a lo mejor una tarea que se les está haciendo muy pesada, la hagan el día de mañana y digan qué divertido está haciendo, qué puedo hacer para que mi equipo, si está como desanimado, tenga este ánimo, o cuando estamos pasando por un momento crítico, de estrés, de ansiedad, qué es lo que yo puedo hacer para que ellos sientan que yo los estoy apoyando. Entonces, siempre busquen esa parte, interésense también por los intereses de su propio equipo, no solamente busquen por ustedes, y a lo mejor eso también los va a guiar a empezar a buscar cursos al respecto de esto, enriquecerse del otro. Ese es el consejo que yo les doy. Me encanta, me encanta. Perfecto, pues muchas gracias por habernos acompañado en un capítulo más de Trazo bien hecho. Nos vemos.